Vamos a ver los mudras, una introducción a los mudras o posiciones de manos en Cine Qigong. Los mudras no es un invento de Cine Qigong, por supuesto, sino que es algo que también se utilizaba mucho en Qigong tradicional. En Qigong tradicional, sin embargo, tenía un significado muy místico. Es decir, se utilizaban la forma de explicarlo a la gente, a los practicantes o a la gente común, era como tenía significados como atraer la buena suerte o alejar fantasmas o malas influencias, etcétera. Cosas muy místicas. Que es una forma, digamos, es una forma muy común en Qigong tradicional de explicar ciertas cosas. Por dos razones, básicamente. La primera es, cuanto más... La práctica de Qigong se considera un secreto. Entonces, la forma de explicarlo, la forma de transmitirlo, por lo general era bastante críptica para mantener el secreto. Solamente las personas iniciadas o que de gran confianza se les explicaba de forma más directa el significado y la forma correcta de practicar. Si no, se mantenían siempre secretos, cosa que la práctica o no fuera efectiva si alguien toma el texto y lo lee, no puede entender realmente de qué se trata la práctica o no puede practicarlo de forma correcta. La segunda razón es que había cosas que por ahí una persona con un nivel de práctica podía percibir, pero no tenía forma de explicarlo, no había conceptos para explicarlo de forma más objetiva. Desde ese entonces hasta ahora, digamos, nuestra educación y nuestro nivel de entendimiento de la realidad ha cambiado muchísimo. Incluso una persona que termina la secundaria tiene un nivel de conocimiento bastante amplio acerca del mundo, por lo que podemos explicar cosas de diferente manera, de una forma más práctica. Que es algo que Cine Qigong hace y toma muy en serio. Descartar todo el misticismo de la práctica de Qigong y explicarlo de forma concreta, lo más científica o lo más práctica posible, pragmáticamente posible, para evitar estas confusiones, evitar el Qigong. Cine Qigong busca transmitir los secretos del Qigong. Por ende, queremos que sea lo más claro posible. Entonces, la realidad es que los mudras, la forma en que funcionan es, las posiciones de manos ayudan a conectar las diferentes partes del cuerpo, a activar el chi de diferentes partes del cuerpo, presionando en diferentes lugares de la mano. La mano es un microsistema reflejo de todo el cuerpo. Entonces, si podemos, con ciertas posturas de manos, podemos presionar ciertos puntos o activar ciertas secciones de la mano. Eso va a activar el chi interno de la parte refleja y lo va a ayudar a conectarlo con el chi externo, que es lo que estamos buscando lograr, ¿verdad? Activar el chi interno y conectarlo con el chi externo. Entonces, a través de la mano, dado que es un microsistema de todo el cuerpo, podemos ver y entender la totalidad de la vida de una persona. Está todo reflejado en la palma de la mano o en la mano en sí, si sabemos interpretarlo. Hay varias formas de interpretar las manos, varias teorías o varias metodologías que han surgido a lo largo del tiempo. En Cine Qigong vamos a utilizar una forma en donde la mano está interpretada a través de los 5 elementos. Y cada dedo está asociado a un elemento y por ende a un par de órganos internos, como vimos antes. Los mudras que vamos a utilizar en la forma de los 5 Junyan funcionan, digamos, tenemos dos opciones. A la hora de diseñar el sistema, el maestro Pang tenía como dos grandes opciones. La primera es presionar o doblar el dedo que queremos activar y dejar el resto extendido, o al revés, extender el dedo que queremos activar y doblar el resto. Esta es la forma que vamos a estar utilizando nosotros. Entonces, si queremos activar la energía del hígado, que está asociada al dedo índice, después vamos a ver, lo que vamos a hacer es cerrar todos los dedos y extender el índice. Y así con el resto de los dedos y el resto de los mudras que vamos a estar utilizando durante el método. Entonces, vamos a ver
los mudras en sí. Antes de entrar a los mudras de cada órgano, vamos a ver el mudra. Hablamos antes del Palacio del Hunyuan. Y vimos los sonidos asociados a abrir y cerrar el Palacio del Hunyuan. Won para expandirlo. Ching para cerrarlo. Durante la práctica del Sinen Qigong del tercer nivel vamos a estar incorporando 2 mudras adicionales. Uno de ellos lo vamos a ver ahora porque está asociado al Palacio del Hunyuan. Este mudra lo que vamos a hacer es colocar los dedos encima de los... Vamos a poner, por ejemplo, mano derecha, palma hacia arriba. Vamos a superponer los otros dedos de la palma. Los vamos a conectar de esta forma. Entonces la punta del dedo mayor está sobre la articulación, la última articulación del dedo mayor de la otra mano. Vamos a dejar que todos los dedos coincidan. Y vamos a cerrar los dedos. ¿Sí? Y ahora con los dedos gordos lo que vamos a hacer es la punta del dedo gordo en el centro de la espiral, en el centro de los otros dedos. Este mudra lo vamos a sostener a la altura del Hunyuan Chao. Y es una forma de unificar toda la energía de los órganos en el centro. Entonces, este mudra de nuevo, superponemos los dedos, cerramos. Fíjense cómo se forman, podemos ver una pequeña espiral. Y ahora con los dedos gordos en el centro. ¿Sí? Y esto lo vamos a utilizar por lo general sobre el Palacio Hunyuan, pero no necesariamente. Durante la práctica de la forma sí va a estar sobre el Palacio Hunyuan, pero vamos a ver, esto es un muy buen mudra para unificar de nuevo la energía de todos los órganos. Vamos a ver ahora en sí la forma, el mudra de cada órgano. Vamos a empezar por el mudra del corazón. Que el mudra del corazón es bastante particular. Si vamos a estar utilizando el dedo medio es el mudra, es el dedo asociado a la energía del corazón o a la energía del fuego, que está asociada, como vimos antes, corazón, intestino delgado, hipercalentador y pericardio. Entonces vamos a estar utilizando el dedo medio para activar la energía del corazón. Cuando estemos trabajando solamente los sonidos, que ahora vamos a ver los sonidos, pero la idea es practicar los sonidos como una práctica individual, para, por un lado, practicar los sonidos fuera de la forma, para cuando practiquemos la forma los vamos a hacer de forma correcta, pero la práctica de los sonidos en sí es una buena práctica como para realizar en todo momento. Y podemos sumar los mudras. Entonces, cuando sumamos los mudras, en esa forma de practicar lo que vamos a hacer es simplemente extender, vamos a cerrar los otros dedos, como formando un espacio. Aquí esto está hueco, no es un puño cerrado, sino que es abierto, como sosteniendo una pelota. La pelota como que se quiere expandir. Vamos a poner la punta, el dedo gordo tapando la punta de los otros dedos y extendemos el dedo medio. De esta forma podemos activar el corazón y con este mudra podemos realizar la práctica de los sonidos. Entonces, mudra del corazón, extendemos el dedo medio. Durante la forma, sin embargo, el mudra del corazón lo vamos a armar de otra forma. Vamos a hacer manos, conectamos el dedo medio y ahora los otros dedos los vamos a entrelazar y vamos a tratar de que la base de la palma estén tocándose y se mantengan tocándose. Y vamos a utilizar la punta del dedo gordo, la punta de los dedos medios para realizar ciertas acciones, masajes, que después vamos a ver bien cuando hagamos la forma. Pero esta es la forma de formar el mudra. Conectamos los dedos medios lo más que podamos, la primera y segunda sección en lo posible en contacto, entrelazamos los dedos y conectamos la base de las palmas.
Entonces, este es el mudra que vamos a utilizar durante la práctica de la forma. Lo pueden utilizar también durante la práctica de los sonidos, no hay ningún problema. Pero si quieren hacer algo más fácil durante los sonidos, pueden simplemente hacer como les digo, extender el dedo medio y formar un espacio hueco con los dedos, punta del dedo gordo sobre la uña de los otros dedos y con esto tenemos el mudra del corazón. Del corazón pasamos a riñón. Riñón es el dedo meñique, elemento agua. Entonces lo que vamos a hacer es de nuevo, formamos este como espacio entre los dedos, dedo gordo sobre la punta de los otros dedos y el dedo meñique extendido. De forma suave, no hagamos, siempre que vamos a querer evitar esto, de separar la mano, el dedo de los otros dedos, sino en contacto y extendido lo más que podamos, pero al mismo tiempo relajado, no demasiado tenso, pero no tampoco así de esta forma, ¿no? Lo más que podamos extender el dedo sin fuerza extrema. Y este es el mudra de el agua o riñón. Del riñón vamos a pasar al vaso. El vaso es simple. Cerramos el puño. Dedo gordo. Y bajamos. Solo la primera porción del dedo gordo está extendida. Y este es el mudra del vaso. Páncreas. Elemento tierra. Del elemento tierra vamos a pasar al hígado. Elemento madera. Dedo índice. De nuevo, dedos formando un espacio, dedo gordo sobre la uña de los otros dedos, dedo índice extendido en contacto con los otros dedos, error común, esto juntamos lo más extendido que podamos, ¿sí? Hígado. Y por último tenemos el pulmón, elemento metal, que es el dedo anular. De nuevo, dedo gordo, tapando la punta de los dedos, espacio en el resto de los dedos. Y extendemos el dedo anular lo más que podamos. Mudra de el pulmón, intestino grueso, elemento metal. Entonces, esos serían los mudras que vamos a estar utilizando en la forma. Ahora les voy a enseñar, en el próximo video vamos a ver los sonidos. Y con esto podemos armar una práctica que les aconsejo hacer para ir incorporando estos conocimientos y estar preparados para la forma y para empezar a sanar las emociones y los órganos internos.